Mientras tanto, tengan a mano una hojita de papel, su calculadorita y un lápiz o bolígrafo. ¿Sí? De aquí en más, vamos a ver. Los que tienen, obviamente, la computadora, ahí tienen sus calculadoras. No necesitamos una calculadora científica ni nada por el estilo. Una sencillita, basta y sobra. ¿Quién quiere entrar? Johan Jesús. Bueno, me avisan si ven la pantalla. O la diapositiva. Porque la pantalla ven, ¿no? Gracias. Bueno, así puedes apretar grabar, Anita. Bueno, hoy vamos a ver el penúltimo paso, ¿sí? de lo que es la metodología de la investigación como tal, ese paso a pasito que hemos ido viendo desde la idea, o tener idea de qué queremos investigar, y luego llegar a este paso que es análisis de datos propiamente dicho. Primero, este análisis de datos lo vamos a ver, sí, más o menos superficial, porque todo el módulo 2, que prácticamente lo vamos a ver, yo creo que ya mañana, y si no la semana, es todo análisis de datos en base a bioestadística. ¿Sí? Entonces vamos a profundizar cada palabra o tema que incluso toquemos en esta presentación. Y en teoría, bueno, en supuesto, este sería el último paso. ¿Por qué? Porque el 10º paso, ustedes saben que es ya la presentación de datos, es decir, esa exposición o esa defensa que van a tener ante un público, ante un jurado, ante, no sé, políticos, etcétera, donde ustedes van a presentar su tema de investigación como tal, con el objeto de que sea entendido, con el que sea escuchado, ¿sí? Y con el que sea aplicado esa solución que pretenden dar a la sociedad, o con esa formulación de nuevos conocimientos para los que no saben todavía sobre el fenómeno que hayan investigado. Entonces, así tenemos el análisis de datos. Entonces, pasemos un poquito y aquí van a ir participando. Nuestro primer paso, la idea, ¿no es cierto? Esa lluvia de ideas que hemos hecho respecto a una película, en su caso de ustedes, han ido practicando y lo han ido asemejando con un tema en particular de salud, que es lo que nos compete en nuestra rama. Porque este paso de la investigación, o estos pasos de la investigación, las maneja cualquier otra rama de las ciencias. Bueno, ¿cuál es el segundo paso? A ver, vayamos recordando. Planteamiento del problema, doctor. Perfecto, entonces el segundo paso es el problema y los objetivos. El planteamiento del problema como tal, que conlleva la pregunta de investigación, la problemática, los objetivos generales específicos, la justificación. El tercer paso. El marco teórico. Perfecto, marco teórico. Entonces, ese contenido de profundidad de conocimientos, ¿no es cierto? Que en un principio con la idea y con la vida diaria tal vez han tenido conocimientos superficiales, no profundos, pero ya en ese interés respecto a su tema, a su pregunta de investigación, a su línea de investigación y a su propósito, han tenido que o tienen que profundizar a través de la lectura, principalmente de cualquier medio, sea digital o físico, respecto a su tema. Incluso hacer entrevistas y preguntar o indagar sobre su tema a especialistas sobre el tema, ¿sí? Todo eso conlleva el marco teórico, donde ustedes tienen que tener el dominio del tema como tal.
Luego es el alcance de la investigación, ese tipo de alcance, ese plan de la profundidad en el cual queremos sumergirnos en la investigación. ¿Cuáles son esos tipos? A manera de nombrarlos. Descriptivo, exploratorio y correlacional, doctor. Ah, sí, solo 3. Explicativo más, doctor. ¿Cuál es el orden ahora? A ver, de nuevo. Es exploratorio, descriptivo, relacional y explicativo. Perfecto, esos 4 tipos, ¿sí? No se olviden de eso. Eso es lo mínimo que tienen que aprender porque después en otros niveles de profundidad de investigación van a ver que hay más niveles. Pero por ahora esos 4. Exploratorio, descriptivo, relacional y explicativo. Entonces, de acuerdo a eso ya vamos viendo nuestro plan de profundidad de análisis. Luego viene la formulación de hipótesis propiamente dicha, identificando las variables, operacionalizando las variables, tipificando y clasificando las variables, sean cualitativas, cuantitativas, y poder así tener una respuesta a nuestra pregunta de investigación anticipada y supuesta. Después viene el diseño o tipo de investigación como tal, que ya es la estructura en la cual nos manejamos todo el trabajo de investigación. Ahí hemos visto lo que es observacional, lo que es experimental, lo que es de análisis analítico, lo que es de análisis descriptivo. Según la temporalidad pueden ser transversales, pueden ser longitudinales, ¿no es cierto? Entre esos tipos que pueden englobar están los de prevalencia, los de incidencia, los estudios de casos, los casos y controles, los de corte y los ensayos clínicos propiamente dichos. Después de eso, ¿qué viene? Recolección de datos. Selección de la muestra. Ay, ¿no ve? Entonces, identificamos nuestra población de estudio o nuestra unidad de análisis. Y dependiendo de las circunstancias y contextos, podemos usar a toda la población o podemos usar parte de la población, la cual hemos denominado muestra, a través de métodos o técnicas como un muestreo probabilístico o no probabilístico, a través de una fórmula finita o a través de una fórmula infinita, ¿sí? Y en sus diferentes variedades. Después, ¿qué viene? Recolección de datos. Ahora sí, viene lo que es la recolección de datos. Entonces ya hemos visto lo que es las técnicas de recolección de datos y sus respectivos instrumentos. Hemos visto solo una parte, lo principal que van a llegar a usar en toda su vida, ¿sí? Hay más también otra vez, pero lo que principalmente les estoy dando es lo que vamos realmente a usar, que son la encuesta, la observación, la entrevista y el análisis documental principalmente, ¿sí? Con sus respectivos instrumentos. De la observación, ¿cuál es su instrumento? Un instrumento de la observación. La entrevista, doctor. De la observación. Instrumento de la observación. Hemos visto 2 por si acaso. Dígame una. Ya está, ya se ha subido el PDF de las presentaciones al campus por si acaso. Hace rato. Un instrumento de la observación. ¿Nadie? Hola. Ahí, buscando sus hojas, sus apuntes. Busquen en su cabeza. Que parte de la visualización y la concentración en ver las presentaciones se les ha debido captar.
La guía de observación. Es un instrumento, entonces la guía de observación. El otro, acuérdense que es el registro anecdótico. A ver, ¿cómo se llama el instrumento de el análisis documental? Saraí, ¿cuál es que se llama el instrumento del análisis documental? Doctor, no me acuerdo. Ay, Saraí, por andar durmiendo y no leyendo. ¿Quién es? Ana. Del análisis documental, de la técnica. A ver, ¿cuáles son las técnicas? Doctor, ¿no sería la ficha de registro de datos? Eso, pues, el registro, la ficha de datos, que si vamos a usar expedientes clínicos, lo vamos a llamar directamente ficha clínica. ¿Cuál es el instrumento de la entrevista? Y eso que es un tema que hemos visto antes, la anterior semana nada más. Lo bueno es que en su examen segundo parcial, como hemos visto el diseño de investigación sobre la parte superficial, desde ahí, ¿no? Entra selección de muestra, muestreo, recolección de datos, esto además. Así que les voy a volver a preguntar muchas cosas de esas cosas, de estos temas. ¿Cuál es el instrumento de la entrevista? La guía de entrevista. Estructurada y no estructurada, doctor. Exacto. Entonces, primero clasificamos si es estructurado o no estructurado. Cuando es estructurado, estamos hablando de preguntas cerradas, ¿no es cierto? Cuando es no estructurado, estamos hablando de preguntas abiertas, que no es lo mismo preguntas abiertas y cerradas en la entrevista que preguntas abiertas y cerradas en un cuestionario, por si acaso. Entonces, principalmente usamos la guía de entrevista como instrumento. ¿Y de la encuesta cuál es el instrumento? Lo más fácil al final. ¿Un cuestionario? Cuestionario. Ah, gracias. Cuestionario que alguien no me ha presentado en práctica, ¿no ve? Doctor, con una dificultad de salud, así. Salud, ya, eso no sabía. Pero vean que las técnicas e instrumentos son propias entre ellas, ¿sí? Y deben saber y tenerlas bien claras para poder usarlas como recolección de datos. Porque al fin y al cabo, esos datos que vamos a tener es la esencia de toda su investigación. Porque pueden tener un lindo problema de investigación, un excelente marco teórico, una formulación de hipótesis bien redactada o hasta identificar el diseño y alcance de investigación. Pero sin los datos, solo es un protocolo, ¿sí? Ya vamos a ver qué es un protocolo, que hasta cierta parte llega. Pero ya la recolección de datos es lo que da vida a su trabajo de investigación, para poder saber y tener ese conocimiento de investigación. Y con eso finalmente llegamos al análisis de los datos, ¿sí? Es el paso 9, que en teoría es el paso penúltimo, pero hoy en lo que es nuestra materia como tal, vamos a verlo como el último paso, porque el último paso en realidad el 10 es presentar los resultados, ¿sí? ¿Por qué les estoy dando así, paso por paso? ¿Sí? Porque según nuestro programa debíamos haber empezado desde hipótesis, pero entendiendo que el año pasado ustedes hayan hecho lo que es idea, lo que hayan hecho problema, objetivos, marco teórico, alcance de investigación, etc.
Pero si no tienen idea de eso, difícilmente vamos a hacer hipótesis, diseño de investigación, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, yo con mis grupos siempre voy a empezar de cero. Una cosa para que tengan el hilo de la investigación y otra cosa es para que vayan secuencialmente y no se vayan olvidando. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste este análisis de datos? Primero tenemos que saber que una vez recolectada la información, a través de esas técnicas e instrumentos, se inicia la etapa de elaboración de datos. El investigador se encuentra con una cantidad de datos que deben ser ordenadas de manera que pueda apreciarse el significado que tiene. ¿Sí? Entonces, podemos tener los números, las encuestas, las observaciones, etcétera, pero hay que ahora elaborar los datos como tal. Si yo he ido recolectando en mis cuestionarios que pongan la edad, les he indicado que pongan a los sujetos, y me han puesto diferentes edades, entonces ahí yo tengo que elaborar datos respecto a edad. Los puedo agrupar, los puedo tener en parámetros, los puedo tener individualmente, etcétera, ¿sí? Los tengo que ordenar, los tengo que cruzar además edades según sexo, según ocupación, etcétera, ¿sí? Entonces, ahora, ¿dónde elaboramos los datos? La elaboración de datos es un proceso en el que se clasifican los datos, es decir, se revisan, se ordenan y se resumen. Entonces, primero es revisar que todos nuestros instrumentos de recolección de datos estén completos, que estén llenados los datos, que no haya preguntas en un cuestionario que estén en blanco, que no haya entrevistas que hayan respondido con un simple no y sí, y no todo el contenido de tal información, ¿sí? Entonces, que haya observaciones que realmente hayan sido observadas en su cabalidad del fenómeno y que no estén a medias. Entonces, eso se revisa. Luego se ordena, ¿sí? Ordena. En primer lugar, no es ordenar esta hoja va primero, esta hoja segundo, ¿no? No en eso, sino ordenar, bueno, ¿qué variables vamos a ver primero? Edad, sexo, la talla, el peso, la satisfacción de usuario, ¿qué? Entonces vamos a ir ordenando de acuerdo a lo que hemos ido recolectando. Y el resumen que netamente se va a eso de la edad, por ejemplo, ¿no? Yo tengo N edades, entonces ahora quiero resumir, ¿en qué? En grupos etarios. Bueno, de 0 a 15 años voy a clasificarlos, cuántos sujetos han sido. De 16 a 30 años, otro grupo. De mayor a 31 años, otro grupo. Entonces, resumiendo esa cantidad de datos en 2 agrupaciones, en este ejemplo, o en 3 agrupaciones de edades. Y recién viene lo que es analizar los datos. Y analizar significa generar resultados. Es decir, ya tengo las edades, bueno, pero ¿qué resultados me ha dado las edades? Que la mayor población es población senil, adulta, o que la mayor población, por ejemplo, es niños, pediátricos, etc. ¿Sí? Entonces ya estoy generando resultados que aporten, obviamente, la evidencia a favor de la hipótesis o en su contra. ¿Sí? Que al final el análisis como tal, vamos a decir, bueno, se cumple nuestra hipótesis de investigación porque los resultados obtenidos coinciden con esa presunción diagnóstica que hemos tenido en principio. O que por ahí no, son contrarias y refutan nuestra hipótesis de investigación. Por tanto, se acopla o se une a la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, es ya analizar los datos como tal. En investigación y en bioestadística como tal, no es tanto el obtener un número, sino saber qué hacer con ese número. Qué medidas van a tomar de prevención, de actuación, de tratamiento, de diagnóstico, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer con esos datos? Ese es el punto. Obviamente, ojalá estén bien desarrollados sus desarrollos matemáticos como tal, para obtener ese número. Y luego con ese número saber actuar, saber qué hacer con ese número. Obviamente saber interpretar ese número. Los datos se analizan con métodos estadísticos, pues son el producto de mediciones que se representan por números. ¿Sí? Estos métodos estadísticos como tal, a más de decir la simple frecuencia y porcentaje, tenemos medios estadísticos de mediana, moda, chi cuadrado, riesgo relativo, correlación de Pearson, etc. Entonces tenemos esos métodos estadísticos para poder llegar a un análisis. Y aquí prácticamente les hablo de ese tipo de investigación de análisis analítico, donde realmente vamos a profundizar y usar
la bioestadística pura como tal para llegar a un análisis, no simplemente quedándonos con la frecuencia o porcentaje, que además en esa parte descriptiva, análisis descriptivo, también tenemos ciertos elementos como la mediana moda, que vamos a ir viendo tema por tema. Casi siempre se recolectan de una muestra, pero sus resultados se infieren a toda la población, y de ahí la estadística inferencial. Aquí ya vamos a ver una palabra nueva, ¿sí?, que alguna vez me han preguntado ustedes, esa inferencia. Que si no estudiamos a toda la población, entonces por lo menos vamos a estudiar a un subgrupo que hemos llamado muestra. Y esa muestra de la que vamos a obtener resultados, ¿sí?, seguramente la vamos a inferenciar o la vamos a interpretar como si el resto de la población que no hemos estudiado también tiene los mismos resultados, ¿sí? Entonces yo puedo decir que a través de pacientes diabéticos como tal, no he podido estudiar a todos, vamos a la cantidad, he sacado una muestra y la muestra ha dicho, bueno, las complicaciones se presentan en un 25% en estas 100 personas. Seguramente este 25% de complicaciones también se va a presentar en esas otras 200, 300, 1000 personas que no he llegado a investigar. Entonces, a eso llamamos inferencia. La elaboración de datos implica, 1, clasificación de la información contenida en el instrumento de recolección, por ejemplo, encuesta, que fue estructurada con preguntas de acuerdo a los objetivos y las variables con sus categorías planteadas en la operacionalización de variables y el diseño metodológico. Es clasificada variable por variable. A eso les decía, yo agarro primero las edades, entonces lo voy clasificando. Voy agarrando el género o sexo, masculino y femenino, los voy clasificando. Voy agarrando la ocupación o la profesión, entonces voy clasificándolas, ¿sí? Y dice aquí una tabla de frecuencia, que es lo práctico, o antiguamente llamado hoja de trabajo, que posteriormente servirá para hacer el recuento correspondiente. Por ejemplo, dice, si el objetivo específico dice determinar la distribución de personas de acuerdo a su sexo, entonces yo ya sé que las categorías que maneja el sexo o el género es femenino y masculino, entonces elaboraré una tabla de frecuencia. Y la tabla de frecuencia es esta, nada más, bueno, tengo la variable sexo con sus categorías masculino y femenino y el total. Y como dice frecuencia, entonces nada más tengo que saber el número, ¿no? Puedo decir aquí hay 50 masculinos y 60 femeninos. Total 110. Listo, esa es la frecuencia. Otro ejemplo, la edad. Yo puedo agrupar edades cada 5 años, es decir, menores de 5 años, de 6 a 10 años, de 11 a 15 años y mayores de 16 años. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, bueno, ¿cuántos hay menores de 5 años? Solo hay 15. De 6 a 10 años, solo hay 4, por ejemplo. Y así sucesivamente voy sumando. Entonces, esto se llama tabla recolectando en la recolección de datos. Entonces, otra vez, aceptamos de lo más sencillo, usar sexo, esta matriz de datos, ¿sí? En la cual bueno, entonces se basa, ¿no?, en la parte de columnas y sus categorías, ¿sí? Entonces, en esta parte estamos en febrero, marzo, abril, los días, por ejemplo, de semanas, etcétera, valores, etcétera, ¿sí? A esto llamamos matriz de base de datos, que lo vamos a ir viendo en prácticas en su debido momento, para que lo conozcan y hagan además y lo utilicen. Pero lo bueno de esta matriz de datos que no solo no es como una hoja donde van anotando las cantidades, sino también nos da a dar ventanas donde uno puede llegar a analizar las variables simples o ya combinadas, ¿sí? Y esta es las tablas donde vamos a cruzar variables. Y no solo vamos a cruzar para que luego nos bote una tabla con frecuencia y porcentaje, sino también nos puede ayudar a realizar las gráficas como tal, ¿sí?
Entonces esto lo van a ir viendo en práctica. Pero conózcanlo que en Excel, que es un programa bien conocido mundial y sencillo y al alcance de todos. Y no necesitan mucha computadora o mucho celular para hacer esto. A diferencia del otro programa que vamos a ver más adelante, que es el SPS, que sí, es un programa pesado, que necesita muchos elementos y buena cantidad en una computadora. Y debe ser instalada en una computadora. Y que además, ¿sí?, el curso sobre SPS como tal, o el manejo del programa como tal, es por lo menos de una semana, ¿sí?, todos los días en ciertas horas, y la cantidad es un libro entero, ¿sí? Y a veces ni así se puede llegar a comprender todo el programa. Pero eso lo van a ir adquiriendo en el transcurso del tiempo. Y seguramente lo van a ver ya en cuarto con el programa de epidemiología como tal, o salud pública 3 y medicina social 3. La elaboración de datos implica también la presentación. Entonces, una vez que tengamos elaborados los datos, luego viene la presentación, hecho del recuento correspondiente. Llega el momento de presentar los hechos en una forma de tablas o gráficas, ¿sí? Entonces, yo puedo tener en la parte digital al menos la computadora, todas mis variables, todos los datos, y luego ahora, bueno, tengo que llegar a presentar. ¿Cómo los voy a presentar? Algunas universidades o institutos o instituciones les piden tabla, gráfico, interpretación y análisis, ¿sí? Otras simplemente les piden el gráfico, otras solo la tabla, ¿sí?, dependiendo de cada exigencia. Y las representaciones equivalentes a la información. Yo puedo presentar simplemente tablas, no hay ningún problema, o puedo presentarlas simplemente en gráficos, que ambos expresan lo mismo, ¿sí? Las dos exponen ordenadamente la información recogida de una muestra. Por ejemplo, si continuando la distribución de personas de acuerdo a sexo, como hemos visto en el anterior caso, diremos, según la tabla, bueno, diremos, tenemos la variable sexo, su categoría es masculino, femenino, el total, y yo, número, esta es la frecuencia. 145 hombres, 175 mujeres. Total, la muestra, 320 personas. En porcentaje, además, dice que el 45,3% pertenecen al sexo masculino y el 54,7% representan al sexo femenino. Sumados, obviamente, me da un 100%, lo cual quiere decir, en cualquiera de las frecuencias o porcentajes, que tenemos una mayor población de sexo femenino versus el masculino. Ahora, ¿quieren llevar la gráfica? Bueno, lo vemos en gráfica, ¿sí? Esta es una forma de graficar las típicas barras o columnas, donde también nos van a mostrar principalmente, pero que la parte porcentual, ¿sí? No solo eso existen otros tipos de gráficas que dependiendo del método estadístico que vayan a usar, se va a ir presentando. Entonces, en este caso tenemos una columna X y una Y, ¿sí?, donde nos vamos a presentar en la Y los valores o los rangos porcentuales de 0 a 100, y bueno, en la Y vamos a poner las variables como tal. Y luego identificar simplemente 45,3 en forma de gráfica, y simplemente por la visión y sin necesidad de leer vemos que siempre es más alta el sexo femenino que el masculino. Y entonces, otra vez, son maneras equivalentes de presentar la información como tal, una vez que hayan sido recolectadas y ordenadas y procesadas. Distribución de frecuencias. Es una tabla de datos en la que contiene las diversas clases, categorías o valores de la variable. Es la manera más rápida y sencilla de organizar datos, ¿sí?, estadísticos en la hoja de registro de las observaciones realizadas, con el fin de una mayor y mejor utilización en cuanto a calidad y cantidad resumida, ¿sí?, porque al final la tabla de datos es algo resumido de toda esa cantidad de datos que han ido a recolectar. Y obviamente se va a mostrar en una mejor calidad por el simple hecho de presentarlo en una tabla. Y operativa además, porque a través de esa operatividad podemos sacar directamente una gráfica además, ¿sí?, o un análisis o una interpretación, ¿sí? Entonces se presenta o dice aquí la partida de presentación tabular de columnas de información. Las distribuciones de frecuencias no simplemente se quedan a cuántos hombres y cuántas mujeres, ¿sí? No solo llega ahí esa parte descriptiva,
Si no tenemos buena, vean esto. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, frecuencia acumulada. ¿Sí? Entonces tenemos otros elementos, además de una simple frecuencia de números. La elaboración de datos implica la frecuencia absoluta acumulada, que es el número de veces que ha aparecido en la muestra un valor menor o igual que el de la variable. ¿Sí? Entonces, simplemente cuántas veces han aparecido esos datos. ¿Cuántos niños generalmente hay de 5 a 10 años? 3. ¿Cuántos estudiantes están satisfechos con la elaboración de datos? 50. Entonces, esa cantidad se reproduce como frecuencia acumulada, absoluta acumulada. Tenemos luego la frecuencia relativa acumulada, que es el resultado de ir sumando frecuencias relativas de las observaciones o valores de una población o muestra. Y luego tenemos la frecuencia porcentual acumulada, que nada más es la frecuencia acumulada multiplicada por 100. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo chiquito de estas columnas en un modo de tabla para ir haciendo las frecuencias o diferentes columnas de frecuencias. Dice, a ver, nos decía de forma práctica, ¿no es cierto? Dice, la pregunta es, ¿qué porcentaje de individuos tiene menos de 3 hijos? En esta tabla, dígame, ¿cuál es el porcentaje de la población que tiene menos de 3 hijos? Esta columna, por si acaso, es la cantidad de hijos. 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4, 5, 6, 7, 8 o más hijos. La frecuencia dice que 0 hijos tienen 419 personas, o sea, no tienen ningún hijo. 1 hijo llegan a tener 255 personas. 2 hijos llegan a tener 375 personas. 3 hijos llegan a tener 215 personas. 4 hijos, 127. 5 hijos, 54. 6 hijos, 24. 7 hijos, 23. Y 8 hijos o más, 17 personas. Ahora la pregunta es, ¿qué porcentaje de individuos tiene menos de 3 hijos? O hasta 3 hijos, si quieren decirlo así. (14,2% de la población tiene 3 o menos de 3 hijos. Aquí está, tabla porcentual. Entonces nada más estamos viendo que estos 215 sujetos que tienen menos de 3 hijos representan el 14,2%. Otra dice, entre 4 y 6 hijos. Una forma es sumar el porcentaje, ¿no ven? Entonces, entre 4 y 6 hijos tenemos este parámetro, 4, 5 y 6. Sumamos 8,4, 3,6 y 1,6, lo cual nos da un 13,6% entre 4 y 8 hijos. La otra manera dice, solución 2. Entonces, entre 4 y 6 hijos, otra vez nos manejamos en ese parámetro. Entonces, yo sé que, y por eso es importante este porcentaje acumulado, ¿sí? No estamos haciendo el porcentaje normal. Entonces, yo sé que el 97,3%, ¿sí?, tiene entre 4 y 6 hijos. Y los restos simplemente del 83,8% de aquellas personas que tienen menos de 3 hijos, en primer lugar. Por tanto, tengo 13,5%. ¿Sí? Entonces, vean que de una u otra forma nos asemejan los resultados, pero tratando y utilizando además la tabla de frecuencias, que nos dan los datos exactos o nos dan la interpretación fácil y rápida. Entonces, así tenemos otro, ¿no? Sexo de encuestados, hombre, mujer total, frecuencia porcentual y porcentaje vale. Ya vamos a ver bien de esas columnas. Esta otra de muy feliz, bastante feliz, no bastante, no demasiado feliz, total, no contesta, etc. Vamos a ir practicando ahora. Y vamos con lo más sencillo. Yo voy a sacar frecuencia
absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia porcentual y frecuencia porcentual acumulada. Cada uno está representado por siglas, ¿no? La frecuencia absoluta como tal, esos números enteros, está representado por la F minúscula y 1. La frecuencia absoluta acumulada está representada por la F mayúscula y 1. La frecuencia relativa, H minúscula 1. La frecuencia relativa acumulada, H mayúscula 1. La frecuencia porcentual, simplemente H minúscula 1%. Y la frecuencia porcentual acumulada, H mayúscula 1%. ¿Sí? Entonces vamos a ir a recolectar los datos. Dice que de 320 personas, 145 son masculinas y 175 femeninas. Muy bien. Quiero sacar la frecuencia acumulada. Entonces nada más dice la regla que primero debo copiar el primer resultado, 145 y 145, y luego ir sumando en zetas. 145 más 175, 320. Entonces esto tiene que coincidir. Para la frecuencia relativa, dice que tengo que restar la frecuencia absoluta entre la muestra. Es decir, masculino 145 entre la muestra 320. Me va a dar 0,453. Lo mismo hago para femenino. La frecuencia absoluta del femenino entre la muestra. 175 entre 320 igual a 0,546. Sumados estas frecuencias relativas me tienen que dar 1. La frecuencia absoluta, frecuencia relativa acumulada, es lo mismo que hemos hecho acá en frecuencia absoluta acumulada. Primero copiamos el resultado en la primera casilla y luego vamos sumando en zetas. Entonces, 0,45 más 0,546 igual 1. ¿Sí? Entonces, otra vez nos asemejamos a o tenemos igualdad de números. Y la frecuencia porcentual, que es casi que lo hemos hecho aquí. Entonces dice, nada más es multiplicar la frecuencia relativa por 100. ¿Sí? Porque otra forma de sacar porcentaje es hacer regla de 3, ¿no es cierto? Yo tengo 145 personas, ¿sí? Y 320 personas. Bueno, yo sé que 320 personas es el 100%. ¿Cuánto por ciento será 145? Entonces hago 100 por 145 entre 320. Y ahí saco el porcentaje. Pero haciendo este otro método ya tenemos algo más fácil. Si ya tengo los datos aquí en decimales, nada más multiplico por 100. Por tanto, 0,45 por 100 me es 45,32%. Y lo propio lo otro, 0,546 por 100 es 54,68%. Sumados me tienen que dar un 100%. Y la frecuencia porcentual acumulada, otra vez, hacemos en Z. Primero copiamos el resultado de la primera casilla, 45,32%, y luego vamos sumando en zigzag. 45,33 más 54,68 igual 100%. ¿Sí? Entre eso estamos viendo la parte más sencilla de cómo hacer una elaboración de datos en tablas. Ahora vamos a ir haciendo todos. La distribución de personas de acuerdo a profesión y ocupación. Entonces tenemos médicos, farmacéuticas, laboratoristas, enfermeras, auxiliares, administradores, choferes, manuales, técnicos, camilleros. La población total nos dice, o la muestra, es de 260. Acuérdense que muestra, en la fórmula, N minúscula es muestra. Y N mayúscula es población. Bueno, entonces la población es 260. Muy bien, ¿por qué? Porque había ido 40 médicos, 10 farmacéuticas, 15 laboratoristas, 70 enfermeras, auxiliares 20, 35 administrativos, 10 choferes, 40 manuales, 25 técnicos y 5 camilleros. Sumados todo eso me dan 260 personas. Personal de salud con profesión o ocupación. Perfecto. Ahora nos dice que vayamos a hacer la frecuencia, en primera instancia, la frecuencia absoluta acumulada. Y les decía, primero hay que copiar, me voy a salir de la presentación como tal para que vayamos editando con ustedes. Dice, primero hay que copiar el resultado de la primera casilla, 40. Segunda casilla dice F1 más F1, entonces ese es zigzag. 40 más 10. $50. Ya. Espérenme. ¿Cómo lo subo? ¿Qué van a hacer?
Bien, todos vayan atentos para que vayamos haciendo esto. Bien. 50 más 15. Estamos haciendo la de fixa. 65. 65. 75 más 70. 135. 135. 135. 135. 135 más 20. 155. Perfecto. 155 más 35. 185. 190. 190. 190 más 10. 200. 200 más 30. 230. 230 más 25. 255. 255 más 5. 260. 260. ¿Ya? Entonces, de esta forma, vamos a hacer la sumatoria. Por tanto, este número de 260 es similar a nuestra muestra de 260 en principio. Ya tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Vayamos a hacer la frecuencia relativa, que es H1 minúscula. Dice que es la frecuencia absoluta en la muestra. Es decir, 40 entre 260. ¿Cuánto es? 0.15. 0.15. 10 entre 260. 10 entre 260. 0.04. 0,04. Perfecto. 15 entre 260. 0,06. 70 entre 260. 0.23. 27. No, no. ¿Cuánto? 20, 23. 0,27. 27. 0,27. Estaba correcto yo. Puntos. 20 entre 260. 0.08. 35 entre 260. 0,3. 9.1. Otra vez. 35 ¿Cómo? entre 260. No, me equivoqué. 35. 0,13. 13. Viernes 13. 0,3. 10 entre 260. 0.04. 4. 0,04. 0,04. 30 entre 260. 0.11. 12. Sí, 12. 5 se redondea hacia arriba. 25 entre 260. 0.96. 0,1 directamente. 0.1. A ver, y esto es para que vayan. Y nos vamos a manejar todos con 2 decimales, manejemos con 2 decimales, porque yo estoy seguro que a algunos les ha salido con 3 decimales y han ido cortándole simplemente a 2. ¿Sí? Entonces, en este caso también nos quedaremos con 2 decimales. Si aquí vamos a manejar 10. Sería, ¿no? Sí, 0.10. redondeados sería 0,1, ¿sí? Pero el 0 a la derecha no cuenta, acuérdense. Por Entonces quedamos 0,96. A veces cuando le salga, por ejemplo, estén manejando 3 decimales y a alguno le ha salido con 2, entonces no hay más que poner esos 2, no nos vamos a inventar más decimales, ¿no es cierto? Entonces se copia nada más tal cual está. ¿Sí? Entonces ahora estamos manejando una técnica de manejarnos con 2 decimales en lo posible. Si sale con un decimal, listo, pues con un decimal nada más. ¿Ok? Doctor, en ese caso sería 0,9 nomás. 0,09.
A ver, de nuevo. Doctor, el resultado del último es 0,096. 0,0, o sea, claro, pues redundaría al 9. 5 entre 260. El resultado es 0,0. ¿Cierto? 96, 15, 38, 46, 15. Bueno, como estamos manejando con dos decimales, 6 y 0,09. Ahora, ¿qué es lo lógico en el redondeo? Que esto aparezca así, ¿no? El 6, ¿en qué se convierte? Al inmediato superior, en 10. Ese 10 que se va al 9, esa unidad se vuelve 1, 9, 10. ¿Sí? Así tendría que quedar. Redondeo. Les voy a mostrar cómo ha salido el resultado original. 0,0961 5 3 Ya, ese es el resultado. Ahora, para lo legal es que vayamos redondeando de 1 a 1, ¿no es cierto? Desde aquí atrás. Pero ustedes, la costumbre es en dos decimales. Cortamos aquí, listo. Nos tenemos con cuidado de redondear y le hemos cortado aquí. Listo, ¿sí? 0,96. Bueno, a ver, ¿cómo redondea ahora? El 6 sube al inmediato superior, 10. El 9, que es 0,9 como tal, sube a 10. Por tanto, el redondeo aquí, legalmente, para hacer, ojo con esto, para hacer con una decimal, sería 0,1. ¿Correcto? Sí, ese es legal el redondeo. Pero los vamos a confirmar, ¿sí? Voy a anotar por si acaso esto para que vean que no hay 0,09, ¿sí? Pensando que aquí no sale. Bueno, vayamos al último. 5 entre 260. 0,02. 0,02. Ya. Ahora, a ver, hay que sumar todo esto y nos tendría que dar 1. Por si acaso, Ana, tú me vas a hacer con 0,1, con 0,0. Todo esto me sumas, pero con este valor. Suben. Sumar 0,15 más 0,04 más 0,06 más 0,27 más 0,08 más 0,13 más 0,04 más 0,12. En tu caso, Ana, vas a poner 0,1 y luego 0,02. Y lo mismo va a ser, sale ahí, pero con 0,09. Aquí nada más estamos viendo la diferencia. Sale, doctor, 1 con 0,09. Con esto, 1. Y ahora vamos a ver con cuánto sale con 0,1. Sale 1. Vean que al final esas milésimas, ¿no es cierto? Que esas milésimas, y les había dicho, no nos vamos a matar por un décimo más, una décima menos, con un número entero más o con un número entero, ¿sí? Por ahí aquí nos va a salir 261, por ejemplo, y aquí 260, no nos vamos a morir por eso, ¿sí? Tenemos para. Pero otra cosa es que salga 10 números enteros distantes, no, ¿sí? 10, 15. Entonces vean que cualquiera de las dos formas nos ha salido 1, ¿sí? Vayamos a hacer esta columna y vamos a parar con esta. Entonces, la frecuencia relativa otra vez, copiar 0,15 y ir sumando en Z. 0,15 más 0,04. 0,19. 0,19 más 0,06. 0,1.
0,1 más 0,27. 0,37. 0,37 más 0,08. 0,45. 0,45 más 0,13. Doctor, 0,56. disculpe que le corte, doctor. 0,19 más 0,06 da 0,25. Sí, al 0,1. Sí, doctor. Bien. 0,19 más 0,6, ¿cuánto sale? 0,25. Sí. Bueno, esto está bien para que vayan practicando, para que vayan haciendo con calma en sus exámenes. ¿Sí? 0,25 más 0,27. 0.52. 0,52 más 0,08. 0,6. 0,6 más 0,13. 0,73. 0,73 más 0,04. 0,77. 0,77 más 0,12. 0,89. 0,89 con cualquiera, con 0,1 o con 0,09. 0,99. 0,99 más 0,09. 1.08. 1.01. Está bien, doctor. Ya me eché. ¿Uno? Bueno, Con el primero sale 1,08. Con el 0,1. ya. ¿Sí? Ya. Entonces, vayamos con los dos, ¿sí? Con el 1, ¿cuánto me da? 0,08. Ya. De todas maneras, vean que la sumatoria de todo esto nos ha dado un entero, y que le sigue un cero al fin y al cabo, ¿no es cierto? Entonces, esto nos va a quedar simplemente como un 1, y esto se asemeja a esto, ¿sí? ¿Por qué nos puede variar estas decimales, estas cosas? Porque en una instancia podemos haber cortado de 3 decimales a 2, porque en alguna partecita pues, hemos querido redondear y en otras no. Entonces, pero de todas maneras no va a influir mucha la diferencia en rangos de valores, ¿sí? Entonces, vean que estamos haciendo estas partes de las absolutas acumuladas y relativas acumuladas, la sumatoria en zigzag, que al final los resultados tienen que ser similares a los que hemos obtenido en la frecuencia absoluta y en la frecuencia relativa. ¿Ok? Vamos a quedar aquí y mañana vamos a seguir haciendo las otras dos columnas, pero vayan adaptándose, ¿sí? ¿Dudas o consultas mientras tanto respecto a esto? Doctor, ¿esto ya está en el campo? No. Una vez que terminemos, esto vamos a terminar mañana, así que mañana ya va a estar en el campus. Y la práctica como tal de esto la vamos a hacer la próxima semana en cada grupo. Y entonces van a tener el tiempo suficiente y todo eso. No se preocupen de eso. ¿Ok? Está bien, doctor. Doctor, ¿Sí? esto igual se aplica para un grupo pequeño de muestra. O sea, por ejemplo, aquí se divide en varios grupos técnicos, camilleros, igual. Bueno, pero ahí está, pues mira. Este es el ejemplo que te he mostrado hace rato. Masculino, femenino. Dos variables. Esto que les he mostrado primerito, estamos haciendo aquí en valles grandes. Ah, ya. Bueno, ¿alguna otra duda o consulta más?
Bueno, entonces mañana nos vemos a la misma hora por el mismo canal con los mismos, no, con más gente, por favor. Díganles que no falten porque esto no les va a entrar leyendo, les va a entrar viendo y practicando. Doctor, ¿Sí? ¿me puede poner atraso, por favor? Apellido. Jesús Cruz Johan.